Esposa, ¿tenemos visitas?, preguntó el marido al llegar de madrugada desde casa de su amante al ver 3 maletas en el recibidor. No, alguien se va. Adivina quién con 3 intentos. Después de pasar un mes disfrutando de la vida a su antojo, decidió volver a como estaban las cosas antes, pero su esposa. Camila miró por la ventana e intentó distinguir en la oscuridad de la noche el coche que traería a su marido de regreso a casa. La parada de transporte público y el intercambiador vial estaban justo debajo de su ventana y la visibilidad era excelente. Pero, por desgracia, pasaban muchos autobuses, furgonetas, colectivos iban y venían, taxis y coches particulares se estacionaban por aquí y por allá, pero el coche de Diego no aparecía. Otra vez, comentó Camila en voz alta, sin darse cuenta, y la respuesta pareció llegar por sí sola. Diego había vuelto a las andadas, y ella, sabiendo todo, seguía de pie en la ventana esperándolo. No hacía falta ser un genio para imaginar cómo pasaba él su tiempo libre. Incluso sabía con quién y en qué circunstancias. Pero aún así, lo esperaba. Al principio del matrimonio, Camila no notaba nada, o simplemente no quería creer que algo así fuera posible. Se casó con Diego siendo muy joven. Él era profesor en la universidad pedagógica local, y ella, recién graduada de ese mismo lugar, miraba con ojos bien abiertos a su flamante esposo. Desde el primer hasta el 4.º año, todas las chicas suspiraban apenas Diego entraba en el aula o pasaba por el pasillo. Era el símbolo sexual local, libre, joven, relajado y encantador. Uno de los pocos profesores varones. En ese entonces, Diego tenía ya 32 años. Y no ocultaba que tenía experiencia en todos los aspectos. Sus historias amorosas eran legendarias. En la residencia donde vivía Camila, cada semana surgía un nuevo chisme sobre que joven estudiante había sido invitada a la casa de campo del profesor para poder aprobar la materia. Esa casa de campo tenía fines bastante específicos. Y él ni siquiera lo ocultaba. Naturalmente, tuvo ciertos problemas con la dirección de la universidad, pero como era realmente un profesional en la enseñanza, todos hacían la vista gorda. Siempre aparecía algún conocido dispuesto a hablar bien de él, y todas sus conquistas ya eran mayores de edad, así que nunca sintió consecuencias graves por su estilo de vida. Lo curioso era que, a sus 32 años, nunca se había casado. Se enorgullecía de ello como si fuera un trofeo. Todavía no ha aparecido esa mujer que logre ponerme un anillo, arrastrarme al ayuntamiento y obligarme a pasar la aspiradora los fines de semana o sacar la basura, solía decir. ¿Podía una chica modesta de un pequeño pueblo de provincia esperar ser ella quien cambiara la vida de este semental de raza? Camila no era nada excepcional en lo académico, pero tenía una belleza llamativa y memorable. Camila quería estudiar actuación en la Universidad de la capital. Pero su padre, a quien consideraba un terrible aguafiestas, golpeó la mesa con el puño y le impuso las reglas, o estudiaba pedagogía o se quedaba sin educación superior. En ese caso, su única perspectiva sería quedarse para siempre en su aburrido pueblo natal. Lloró varias noches, pero terminó preparándose para ingresar a la Facultad de Literatura, a pesar de odiar las matemáticas y el idioma. Pero no logró los puntos suficientes y sus padres no podían pagar la matrícula. No te preocupes, dijo su madre mientras acostaba a la hermanita menor de Camila. No podemos quedarnos en ropa interior por enseñarte en la universidad. Así que entra a pedagogía, y si quieres, más adelante estudias por tu cuenta. Camila bufó con desprecio y puso los ojos en blanco. Estaba segura de que si no hubiese nacido Valeria, la nueva hermana, 6 meses antes, sus padres habrían hecho un esfuerzo y pagado sus estudios. Pero en vez de apoyar a su hija mayor, decidieron tener otro hijo a los 40 años. ¿Quién hace eso? Camila consideraba a los de 40 ancianos. Cuando su madre le anunció que tendría otro hijo, pensó que era una broma. Ya debería ser abuela, dijo incrédula Camila. Y en lugar de eso, ¡qué vergüenza! Vergüenza o no, su padre fue claro. Si no entras a la universidad,
te pones a trabajar. Sin opciones. Y Camila, al hacer cuentas, aceptó que lo mejor era convertirse en estudiante. Al menos así obtendría un diploma y una salida del pueblo donde había nacido y crecido para su desgracia. Al principio, Camila chismeaba con sus amigas sobre todo tipo de temas. Y, por supuesto, Diego y sus aventuras formaban parte de esas conversaciones. Pero nunca imaginó que sería ella la protagonista de una de esas historias. Su relación con él pasó de lo profesional a algo más durante la temporada de exámenes. Camila se enredaba en las respuestas y ya entendía que estaba a punto de reprobar. Para ella, eso era una pesadilla. No quería presentarse ante sus padres con la noticia de que la habían expulsado. Así que su ánimo estaba por los suelos. «¿Qué te pasa, mi conejita?», decía Diego con tono juguetón, algo común en él al dirigirse a las chicas. Para Camila, ya era algo familiar. ¿Se te hace difícil la pedagogía? No es complicado, de verdad. Solo hay que querer. Solo eso, querer. Camila asintió automáticamente, como una muñeca de resorte. ¿Para qué discutir con un profesor que siempre tiene la razón? Se quedaron unos minutos en silencio, y se escuchaba cómo zumbaba una mosca bajo el techo del aula. Para Camila, la situación se estaba volviendo seria. Era evidente que no aprobaría solo por tener ojos bonitos. No es que lo esperara realmente, pero, ¿por qué no? «Hagamos esto», dijo Diego, clavando la mirada en la lista de exámenes frente a él. «Al diablo con los exámenes. ¿Verdad? ¿No tenemos nada mejor que hacer? ¿Inventamos algo, sí?» A Camila le recorrió un sudor frío cuando imaginó lo que Diego podría haber ideado. En la residencia estudiantil, ya se hablaba tanto de esas ideas suyas que no alcanzaba una sola noche para contarlas todas. Tras dudar unos segundos, la joven asintió lentamente con inseguridad. «Que sea lo que Dios quiera. Cualquier cosa es mejor que volver a casa y saber que, como mínimo, me espera una bronca de papá y el desprecio de mamá. ¿Y en el peor de los casos? Ni pensarlo quiero». «Perfecto», exclamó Diego, dando una palmada con su mano regordeta sobre la mesa. «Entonces, lo damos por hecho. Dame tu libreta». Camila le entregó automáticamente su libreta de calificaciones azul y del mismo modo automático la recuperó. Ya no esperaba nada bueno de la vida. Diego, con toda calma y hasta con cierto tono didáctico, le explicó que al día siguiente pasearían por el parque, comerían helado y tendrían una charla amena y que por hoy ya estaba libre. Con las piernas como de algodón, Camila salió del aula y, ya en el pasillo, abrió la libreta. Allí no había ni un triste suficiente, ni un dudoso bien. Con la letra grande y elegante del profesor se leía un orgulloso excelente, con su firma al lado. Y sí, se encontraron como lo habían acordado. Camila temblaba como una hoja, mientras que Diego estaba animado y alegre. La llevó a pasear por el parque y hablaron casi todo el tiempo como viejos amigos. A pesar de su timidez extrema, Camila no pudo evitar reconocer que, al parecer, tenían mucho más en común de lo que imaginaba. Al final del paseo, Diego, algo emocionado, incluso le compró un pequeño ramo de flores a una vendedora ambulante. Y lo más importante, ni una sola insinuación de lo que Camila esperaba y temía. «Es increíble», pensaba Camila cuando el hombre la acompañó de vuelta al dormitorio estudiantil, se despidió con elegancia y se fue. Seguro que esas chismosas estudiantes inventan cosas sobre él. No puede ser que alguien como Diego cambie tanto. Camila pasó toda la noche recordando y reflexionando, cómo Diego había rozado su mano, cómo había bromeado, cómo se reía de sus torpes comentarios, cómo la escuchaba con interés y cómo disparaba con entusiasmo una carabina de aire comprimido en la feria. En resumen, a la mañana siguiente, Camila se despertó siendo otra persona. Para decirlo claro, se había enamorado. Por supuesto, era consciente de que no tenían futuro juntos.
Había una diferencia de edad de 13 años, estaba su estilo de vida y estaba ella. Aunque bonita de cara, era delgada, frágil, nada parecida a las voluptuosas bellezas que solían gustarle a Diego. Camila ya se preparaba para sufrir de amor y celos, viendo cómo su amado pronto se fijaría en otra. ¿Podía ser de otro modo? Pero no. Para su asombro y felicidad, Diego seguía buscándola, incluso después de terminada la época de exámenes, cuando ya no había calificaciones en juego. «Me gustas, Camila», le dijo él, inclinándose hacia ella. «No he conocido a nadie como tú». «¿Cómo soy yo?», preguntó Camila, alzando la vista. «¿Qué me diferencia del resto de tus admiradoras?». «Tu audacia», respondió Diego sin pensar. «Y además tienes algo, indefinible pero muy atractivo». El hombre alzó los ojos al cielo, como intentando poner en palabras lo que pensaba. Aquella confesión mutua terminó en una declaración de amor. Para Camila, era la primera vez en su vida. ¿Cuántas veces lo había dicho Diego? No quería ni imaginarlo. ¿Para qué arruinar el momento? Lo importante era que ahora estaban juntos. A Camila le dolía físicamente solo de pensar que tendría que irse a casa por las vacaciones y que pronto habría otra junto a Diego. Así que tomó una decisión, no se iría. No tenía nada que hacer en casa. Y punto. Por supuesto, esa idea no le gustó nada a sus padres. Más bien, la rechazaron por completo y exigieron que su hija mayor regresara al pueblo. Resulta que tenían un montón de planes para Camila: cuidar a la hermanita pequeña para que los padres pudieran descansar y disfrutar, trabajar en la tiendita de la tía Carmen, ayudar a su madre en el huerto de la abuela Rosario. Cuando los padres vieron que su hija no iba a ceder, le amenazaron con cortarle todo tipo de ayuda económica. Y asunto arreglado. Camila, desesperada, corrió a ver a Diego y entre lágrimas le pidió ayuda para quedarse en la ciudad. ¿Conmigo?, preguntó él, levantándole la barbilla con los dedos. ¿Quieres estar conmigo? Cuando Camila confirmó que sí, que quería quedarse con él, Diego ideó una solución aceptable. Rápidamente redactó un documento que justificaba la necesidad de que ella hiciera una práctica profesional durante el verano en la biblioteca, el invernadero, los depósitos y laboratorios. Camila ni se fijó en los detalles. Lo importante era que ahora tenía una excusa. No se quedaba por capricho, sino para hacer su práctica. Cuando sus padres se enteraron de que su hija mayor era toda una trabajadora, reconsideraron sus exigencias. «Pero no te me aparezcas con un embarazo», ordenó la madre por teléfono, en tono militar. «Que ya conocemos esas prácticas tuyas». Camila fingió no entender a qué se refería su madre. Ese fue el verano más mágico de su vida. Recién entonces Camila entendió qué significaba sentirse verdaderamente amada. Más adelante, al recordar esa época, incluso llegó a pensar que Diego también se había enamorado de verdad. Cuando podían hablar durante horas, verse casi todos los días, pasear bajo la lluvia abrazados o correr por el parque de la mano. La diferencia de edad no se notaba en absoluto. Camila sentía que estaba con un chico joven y travieso como ella. Diego conocía muchos lugares interesantes donde hacían picnics y además insistía en que su amada se cultivara. Ese verano, Camila visitó un montón de museos, galerías de arte e incluso fue varias veces al teatro. «Mi futura esposa tiene que ser una mujer muy culta y con una mente abierta», soltó Diego en tono casual una vez, y a Camila se le aceleró el corazón. ¿De verdad Diego pensaba que ella podría ser su esposa? Ella, una simple chica de un pueblo pequeño. Aunque luego se convenció de que estaba fantaseando demasiado. Diego no le había propuesto matrimonio, solo había dicho un hecho. Pero su deseo por ese hombre era tan fuerte que perdía la cabeza cada vez que lo veía o lo escuchaba. Solo con él, Camila sentía que realmente vivía, respiraba y disfrutaba cada día. Cuando llegó septiembre, Camila se puso melancólica.
Las chicas regresaron a la residencia y, entre comentarios sueltos, Camila alcanzó a oír nuevos chismes. Dicen que Diego tiene a alguien estable ahora, al menos lo han visto varias veces con la misma chica, ¿pueden creerlo? ¿Será que nuestro Diego envejeció tanto en un solo verano? Las chicas se reían, pero cada palabra era como un puñal que se le clavaba en el corazón. Es cierto que ni ella ni Diego intentaban ocultarse, pero el desprecio en esas palabras dejaba claro, para sus compañeras, su relación tenía fecha de caducidad. Pronto vendría otra por la que Diego se iría a pasear al parque. Esa misma noche, Camila le habló de todo a su amado. Pero, contra sus expectativas, Diego no se rió. La abrazó con ternura y, de una forma especial, le dijo: «¿Entonces no nos queda otra opción que casarnos?» ¿Casarnos? Camila lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Nosotros? ¿Y quién más? ¿Ves a alguien más aquí?, respondió Diego con su habitual ironía. Claro que casarnos, tú y yo, tontita. Te amo, creo que eres mi destino. Entonces, ¿por qué no? Todo saldrá bien, no tengas miedo. No hace falta decir que, cuando las chicas del dormitorio supieron quién era aquella bella desconocida que paseaba sin tapujos con el profesor, le hicieron un boicot inmediato. Pero Camila era tan feliz que ni se fijaba en esos detalles. Como ella había ingresado a la universidad después del grado 12 y su carrera duraba solo 2 años, ya para la siguiente primavera presentaron la solicitud en el ayuntamiento. Y justo después de recibir el título, Diego y Camila se convirtieron oficialmente en marido y mujer. Los padres de Camila recibieron con mucho cariño a su nuevo yerno, pero le recordaron a su hija que no podían ayudarla económicamente, así que debía aferrarse a Diego y ni pensar en volver al pueblo. Ahora que tienes una educación, arréglatelas como puedas, dijeron. Es tu turno. Al principio, los recién casados se fueron a vivir con la madre de Diego en su pequeño piso de 2 habitaciones. A Camila no le entusiasmaba la idea de compartir casa con la suegra, pero entendía perfectamente que debía llevarse bien con Esperanza, y cuanto mejor, mejor. La mujer tenía gran influencia sobre su hijo y Camila quería caerle bien. Y lo logró. La suegra valoró mucho a esa nuera tranquila y discreta que le había traído el vivaracho de Diego. Él tenía unas mujeres tan escandalosas que daban miedo, confesó Esperanza un día mientras charlaban a solas en la cocina. Tú eres la mejor opción para mi Diego. Al menos no te pasas la vida borracha. Camila agradeció sinceramente el cumplido, aunque le pareciera bastante dudoso. Cuando Esperanza heredó de una tía sin hijos una casita en un pueblo cercano, decidió venderla y entregarles el dinero a los recién casados. Aquí tienen su primer pago inicial. Si no, van a estar colgados de mi cuello sin darme nietos en 5 años. Vamos, juventud. Primero la hipoteca y luego los niños. Camila, que ya trabajaba en una escuela como maestra de 2º grado, dudaba seriamente si era buen momento para quedar embarazada, pero el amor por Diego la cegaba. Además, era la oportunidad de tener su propio hogar por primera vez. El amado esposo, claro, refunfuñó un poco al ver que gran parte de su sueldo se iría al préstamo, pero no había alternativa. Y por si fuera poco, los padres de Camila, sin razón aparente, decidieron ser generosos y también vaciaron su alcancía. Tu padre y yo pensamos que no deberías sentirte una mantenida con un marido adinerado, dijo su madre con lógica. Ahora te ayudamos, te damos para una casa, y nuestra vivienda se la dejaremos a Valeria. Supongo que no te opones. Camila solo pudo agradecerles con el alma. Con su ayuda, la cuota inicial fue bastante accesible y pronto la joven pareja se mudó a su propio apartamento. Sí, era un pequeño monoambiente y claro, no estaba en el centro de la ciudad, pero para Camila era pura felicidad. No podía creer que eso fuera suyo. Caminaba por la casa tocando las paredes y los interruptores, soñando con las reformas y la vida que construirían allí.
La vida matrimonial con Diego resultó ser muy distinta a aquella fiesta continua que fue el noviazgo. Ahora tocaba encargarse del hogar y a Camila no le entusiasmaba nada la limpieza, la cocina ni el planchado. Diego, por su parte, despreciaba cualquier trabajo doméstico y lo dejaba bien claro. ¿Te casaste conmigo? ¿Tienes techo, mi apellido y estatus? Entonces ponme la cena en la mesa, por favor. Por extraño que parezca, la mayor aliada de Camila en este momento fue Esperanza. La mujer trataba de hacer entrar en razón a su hijo, hablándole con firmeza sobre la importancia de ayudar en casa, al menos un poco, pero de forma constante. Si es que quieres conservar tu matrimonio, claro, le decía con una mirada significativa al ya adulto Diego. Camila, durante ese tiempo, no caminaba, flotaba. Se sentía una afortunada. Un hombre así, y para ella. Estaba bien, cómoda y en paz. Hasta que un día, camino al trabajo, se cruzó con una excompañera de la universidad. Charlaron, se rieron, recordaron anécdotas y hablaron del futuro. Entré a la universidad en la modalidad a distancia, contó la amiga con orgullo. Hoy en día, es imprescindible tener un título. Camila, lamentablemente, no podía decir lo mismo. Parecía lógico que un esposo tan inteligente la preparara para los exámenes de ingreso. Pero Diego lo había decidido de otra manera. Dijo que él podía mantener la familia y que Camila no debía llenarse la cabeza con tonterías. Estudiar a distancia es como no estudiar, afirmó con autoridad. Apenas se enteren de eso, te van a cerrar las puertas en todos lados. Pero las tareas de esposa, esas nadie te las va a quitar. Por eso, Camila solo sonrió con coquetería ante la pregunta poco delicada de su conocida, y dijo que ya se inscribiría más adelante. Sí, claro, respondió la amiga sin rodeos. Tu Diego quería encerrarte entre cuatro paredes para que solo vayas del trabajo a casa y no tengas tiempo de vigilarle las aventuras. Ay, Camila, no pongas esa cara. Todos sabemos que perro viejo no aprende trucos nuevos. Si era así de joven, no va a cambiar porque tenga un anillo. Te cortó las alas. Camila nunca había pensado en eso. O mejor dicho, si de vez en cuando se le cruzaban por la cabeza ideas tontas sobre cómo su esposo pasaba el tiempo con nuevas estudiantes, rápidamente las ahuyentaba. No faltaba más que torturarse de celos por Diego, que, como bien sabía, tenía un carácter fuerte y difícilmente le perdonaría una escena. Al ver cómo cambiaba el rostro de Camila, su amiga se apresuró a marcharse y la joven caminó a casa cabizbaja. Esa misma noche la esperaba una conversación seria y muy difícil para Camila. Amor, ¿por qué cuando te llamé durante el recreo largo no contestaste? Tenía tantas ganas de hablar contigo. Diego levantó los ojos de unos documentos que estaba revisando en ese momento y la miró sorprendido. No recuerdo que sea obligación mía estar disponible todo el tiempo. Eso puede estar en un contrato laboral, pero no entre dos personas que se aman. No sé qué ideas te estás metiendo en la cabeza, pero por favor, déjalo ya. ¿De acuerdo? Camila dio vueltas y vueltas durante varias horas. Quería hacerle una pregunta directa, pero a la vez le daba miedo. Al final decidió que podía averiguarlo por sí misma, solo tenía que presentarse sin previo aviso en la universidad. Ella había estudiado allí 2 años y sabía perfectamente dónde encontrar a su esposo. Así que al día siguiente, simplemente se vistió, se maquilló y fue a la universidad, justo cuando las clases estaban por terminar. Según sus cálculos, Diego estaría a punto de irse a casa. Podrían regresar juntos. Pero la puerta de su oficina estaba cerrada, y cuando Camila se atrevió a tocar, se escuchó de inmediato la voz molesta de Diego desde dentro. En ese momento, Camila entendió que estaba al borde del desastre, pero ya era tarde para retroceder. Pueden entregar sus trabajos después, ya terminé por hoy. Gritaba Diego. Diego. Gritó Camila, mientras giraba la manija de la puerta. Abre, por favor, soy yo.
El hombre finalmente abrió, aunque después de varios minutos, con una expresión claramente molesta. En la oficina había una estudiante simpática, pero visiblemente incómoda, que no dejaba de tocarse el cabello. Camila ya no tenía dudas de lo que pasaba allí. ¿Qué querías?, preguntó Diego con frialdad. Estamos en medio de una tutoría. De un trabajo de curso, por cierto. ¿Tienes más preguntas o hablamos en casa? Camila no discutió. Simplemente se dio la vuelta y salió, primero de la oficina, luego de la universidad. Como en un sueño, llegó al departamento, empacó algunas cosas, tomó algo de dinero y se fue a la estación de autobuses. Subió al primer bus que salía rumbo a su ciudad natal. No quería nada. No deseaba nada más. Todas aquellas sospechas que había intentado suprimir durante tanto tiempo parecían tener fundamento. ¿Cómo había podido casarse con alguien así? Aunque durante el noviazgo, Diego no había sido así. Sus padres no se alegraron especialmente al verla llegar, pero igualmente le dieron un techo. Eso sí, su padre no perdió la oportunidad de recordarle que ese no era su lugar. No sé qué haya pasado en tu matrimonio, pero irte así no es la solución. Si recuerdas, dimos dinero para el primer pago del piso. Así que, pase lo que pase entre ustedes, tienes derecho a la mitad de lo que ya hayan pagado. Así que ahora te calmas unos días y luego vuelves a resolver las cosas allá. No somos millonarios para regalar el dinero. Y tenía razón, en el fondo. Pero eso no le hacía sentir mejor a Camila. Diego intentó llamarla varias veces y al final ella simplemente bloqueó su número. Entonces, él empezó a marcarle desde otros teléfonos. Camila apagó el móvil por completo. Pasó 2 días como en estado de shock hasta que Diego apareció en la puerta de la casa de sus padres. Pero no lograron hablar. Camila ni siquiera quería verlo. Confiaba en ti. Sollozaba ella con las manos en el pecho. No pensé que fueras así. Sí, sabía de tus aventuras, pero creí que al encontrarme a mí, todo eso había quedado atrás. ¿Y qué fue lo que vi? ¿Cómo pudiste hacerme esto, Diego? Ella esperaba cualquier cosa, menos la reacción que tuvo su marido. Escúchame, perdóname, por favor. No pensé que las cosas terminarían así, empezó a justificarse. O sea, claro que sé lo que hago, pero no creí que te irías. ¿Tú pensaste que iba a tolerarlo? Camila gritó tan fuerte que la gente en la calle se volvió a mirar. Diego, vete, por favor. No quiero tener nada que ver contigo. Diego se fue. Pero volvió 2 días después. Delante de todo el vecindario, se arrodilló y le ofreció un ramo de flores. Camila dudó unos segundos, pensando si debía aceptarlas o no, pero al final se dio la vuelta, entró en la casa y cerró la reja de un portazo, dejando claro lo que pensaba de él. Pasaron unos días más, como una pesadilla. Camila sentía el tirón de volver, además de que ya se acababan las vacaciones y debía regresar al trabajo. Cuando el coche de Diego volvió a aparecer en la entrada de la calle, Camila se alegró. Y cuando vio que del vehículo bajaba Esperanza en persona, se ilusionó aún más. Esperaba que su suegra hiciera entrar en razón a Diego y que aún quedara esperanza para ellos. Y así fue. Esperanza, lanzándole miradas venenosas a su hijo, le prometió a su nuera que seguiría dándole una educación. «Vuelve con él, por favor, Camila», le dijo con serenidad, sin perder la dignidad, pero con expresión muy clara. «¿Recuerdas que te dije que eras la mejor opción para mi hijo? Lo sigo pensando. Entre nosotras, Diego se va a perder sin ti. Solo que todavía no lo ha entendido». Camila, suspirando profundamente, finalmente aceptó las disculpas de su marido. Diego juraba y perjuraba que no volvería a desviarse del buen camino y que si ella quería, podía ir a visitarlo al trabajo cuando quisiera, sin avisar. «Nada de más aventuras», decía, agitando las manos. «Ya no tendrás motivos para sospechar, te lo prometo.
Todo será claro y sabrás que solo estoy contigo. Camila, por favor, perdóname. Para alegría de sus padres, que ya estaban hartos de tenerla en casa, Camila volvió a la ciudad junto a su esposo y su suegra. Y la vida volvió a su cauce habitual: casa, trabajo, trabajo, casa y su amado esposo. Diego cumplió su promesa y de verdad no había nada de qué sospechar. Tras algunas dudas, incluso le dio permiso a Camila para ingresar a la universidad y hasta habló con algunos conocidos para asegurarse de que la admitieran sin problemas. Camila ingresó ese mismo verano, estudió tranquilamente y en quinto curso dio a luz a su hija. La tan esperada Sofía fue un verdadero regalo. Dormía mucho, balbuceaba dulcemente y pasaba tranquila el tiempo con la abuela Esperanza, mientras mamá corría por el campus para obtener su título. Camila no podía decir nada malo de su esposo. Claro, Diego no se mataba haciendo tareas domésticas, ni tampoco se desvivía por cuidar a la niña, pero al menos no volvió a dar motivos de desconfianza. Con el tiempo, incluso cambió de trabajo y empezó a trabajar en una empresa privada que se presentaba como una escuela particular. Eso fue posible justo cuando ese tipo de instituciones empezaron a crecer como hongos tras la lluvia y coincidió perfectamente con la entrada de su hija al primer grado. Ahora Camila tenía una segunda mano para llevar o recoger a Sofía del colegio. Ella ya era subdirectora de una escuela y no siempre podía salir del trabajo. Durante todo ese tiempo, Camila mantuvo una relación muy estrecha con su suegra. Esperanza parecía tener claro que el matrimonio de su hijo solo sobreviviría si se le recordaba regularmente a Diego sus errores del pasado. Siempre estaba del lado de Camila en cualquier discusión o conflicto conyugal. Con el tiempo, Esperanza se convirtió para ella en una verdadera roca y en ese hombro al que uno acude en momentos difíciles. Diego, en cambio, nunca tuvo una relación tan cercana con su madre, simplemente no la necesitaba tanto. Pero Camila, cuya madre centró toda su atención en la hermana menor, se aferró a Esperanza como a una madre de verdad. Los padres de Camila, sin embargo, volvieron a acordarse de su hija solo después de que ella y Diego cumplieran 18 años de casados. Y no fue para felicitarlos ni para darles algún regalo significativo, sino para recordarle a Camila una supuesta deuda pendiente. Por cierto, tu hermana menor ya está creciendo y ni te interesas por la vida de Valeria, le recriminó su madre, bastante envejecida, aunque aún bien conservada. Cualquier otra hermana mayor ya estaría viendo cómo hacer para que su hermana estudie en una universidad decente. Con el marido tan maravilloso que tienes, no debería costarte nada. No puedo influir en el ingreso de Valeria, se excusaba Camila una y otra vez. Soy solo subdirectora en una escuela de barrio, no tengo contactos en universidades. Pero tu marido sí, respondía su madre con frialdad. Que Diego se acuerde de todo lo bueno que hicimos por él y que se esfuerce un poco por tu hermanita. La pregunta de qué exactamente habían hecho de bueno por su esposo quedó flotando en el aire. Un día Camila no se contuvo y le soltó a sus padres todo lo que llevaba guardado, que el hecho de haberles prestado algo de dinero para el primer pago de una hipoteca ya saldada no les daba derecho a tratarlos como esclavos destinados a satisfacer sus necesidades. Incluso le contó a Diego lo que esperaban sus padres. Él solo se encogió de hombros. Últimamente era otro hombre. Ahora era subdirector en su nuevo trabajo, más serio y reflexivo. Estaba centrado en su carrera y completamente de acuerdo con Camila en todo lo relativo a Valeria. Pienso que si empezamos a ayudar a Valeria, con perdón, se nos va a instalar aquí durante todos sus años de estudio. Y eso no nos conviene. Ya la casa es pequeña para nosotros tres, como para sumar otra persona. Además, tendríamos que estar pendientes de su rendimiento. Así fue como Camila se lo dijo a su madre por teléfono durante la siguiente llamada. Que no tenía posibilidad de encargarse de su hermana y que su esposo no apoyaba la idea. Ya se le subieron los humos en esa ciudad, murmuró la madre entre dientes. Si hubiéramos sabido que te olvidarías así de nosotros, no te habríamos dado ese dinero. Se los devolveré hasta el último centavo. ¿Y
por favor, no vuelvan a mencionarme. A Camila le dolía y le daba rabia sentirse, en la práctica, como una hija rechazada. Claro que no volveremos a nombrarte, respondió la madre con el mismo tono. Solo que, dime, ¿quién más te va a necesitar a tu edad, si no es tu familia? Pronto cumplirás 40, y si tu maridito un día te echa de la casa que compraron juntos, ¿a dónde irás con tu maleta y tu hija? Sofía ya está bastante crecida, así que acabarán deambulando por alguna residencia y tú temblando de miedo porque no acabe en malas compañías. Te lo deseo sinceramente, Camila. Porque esa será la vida que me dejas a mí. De todas formas, Valeria va a estudiar, pero yo no estaré tranquila mientras mi hija esté sola en una gran ciudad, sin nadie. Yo también estuve sola en esta ciudad cuando era joven, murmuró Camila con tristeza, pero su madre ya había colgado. La joven mujer se miró al espejo y no podía creer lo que oía ni lo que sentía. Su madre le había echado en cara su edad. Dijo, pronto cumplirás 40. ¿Y desde cuándo los 40 son una edad crítica? Camila giró frente al espejo, se miró de lado y de frente. No, definitivamente seguía siendo atractiva. No una belleza de portada, quizás, pero para nada una vieja con pañuelo en la cabeza y bastón. Incluso le causaba gracia recordar cómo criticaba a sus padres por haber tenido otra hija casi a esa misma edad. Quizá también nosotros deberíamos darle a Sofía un hermanito o hermanita, pensó. ¿Por qué no? Tienen los medios. Solo tendrían que cambiar de piso, pero eso se puede arreglar. Aún no están viejos. Aún queda mucho por vivir. Y en parte, su madre tenía razón. Pronto Sofía se iría del nido, y a ella y a Diego les esperaba una casa silenciosa y vacía. No, definitivamente había que hablar con Diego. ¿Y si de verdad tuvieran otro hijo? Con su esposo todo estaba estable, armonioso. Tal vez Diego realmente había aprendido la lección después de aquella historia con la joven estudiante. O tal vez Esperanza, a escondidas de su nuera, seguía recordándole a su hijo que la familia era lo mejor que tenía. Camila sonrió con satisfacción y se prometió encontrar tiempo esa misma semana para tomar el té con su suegra. Hacía mucho que no se sentaban juntas a hablar con el corazón en la mano. Mientras reflexionaba sobre los giros del destino, Camila seguía con su vida habitual, corriendo al trabajo, pendiente de los estudios de su hija adolescente y por las noches tratando de entender los planes de Diego, quien se preparaba para otro ascenso y estaba considerando seriamente llevar también a su esposa a trabajar en la escuela privada. ¿Y cuánto ganas tú allí? Una miseria. En nuestro instituto tendrías la oportunidad de trabajar solo con alumnos seleccionados. Piénsalo, laboratorios bien equipados, aulas luminosas, padres sensatos y niños educados. Pero yo quiero a mis alumnos, respondía Camila con ternura. A los míos, sean como sean. Problemáticos, buenos, obedientes o incluso unos gamberros totales, pero ya me acostumbré a ellos. Diego bufaba, incapaz de entender cómo alguien podía encariñarse con una escuela de barrio común y corriente y con alumnos comunes y corrientes. La vida de la joven pareja cambió definitiva e irrevocablemente a finales de junio, cuando sonó el timbre. Camila, esperando al repartidor, abrió sin dudar. Pero no era el repartidor. Frente a la puerta estaba su hermana menor con una maleta. ¿Valeria?, preguntó Camila con asombro. ¿Qué haces aquí? Mamá no me avisó de tu visita. ¿Y qué, ahora hay que sacar cita para venir a verte?, respondió Valeria con tono grosero. Mamá y papá dijeron que también dieron dinero para este piso, así que tengo derecho a quedarme aquí un tiempo. Los argumentos de la hermana eran bastante flojos, pero ¿qué podía hacer Camila? No le quedó más remedio que hacerse a un lado y dejarla pasar al recibidor, luego la invitó a sentarse a la mesa. Poco después, su madre la llamó, pero no para disculparse, sino para recriminarle. Según ella, su hija mayor les debía muchísimo, y no solo en dinero. Te criamos, te dimos de comer, te sacamos adelante,
te casamos bien, enumeraba su madre, así que ahora nos toca cobrar lo invertido. En su estilo habitual, su madre la puso contra la pared. Valeria viviría con ella mientras hiciera falta y no iría a ninguna residencia de estudiantes. Mamá, Diego no va a estar de acuerdo, intentó protestar Camila, nerviosa. Tenemos un piso de una habitación y nuestra hija es adolescente. No tenemos espacio para Valeria. Eso no me importa, porque yo pagué parte de ese piso, cortó su madre. ¿O quieres pelearte con nosotros, Camila? Te recuerdo que aparte de nosotros no tienes a nadie. Si tuviste suerte con el matrimonio, no te da derecho a darle la espalda a tu familia. La vida da muchas vueltas. Camila siempre había cedido ante su madre, así la habían criado. Por eso no sorprendió que, al poco, su hermana menor estuviera en la cocina comiendo panqueques con mermelada preparados por ella, mientras Camila pensaba cómo explicarle a su marido que Valeria se había instalado. Decir que Diego estaba molesto sería quedarse corto. Miraba con furia alternadamente a su cuñada y a su esposa, exigiendo saber por qué estaban sacrificando el bienestar de su propia hija. Estaba indignado. Se va a quedar en la cocina unos días, dijo Camila, eligiendo con cuidado cada palabra. No puedo simplemente echarla a la calle. ¿Y por qué no puedes? Preguntó Diego en tono suave pero cortante. Te recuerdo que este piso es nuestro, y tu madre, que tanto habla de deudas, no figura como propietaria. Que tu Valeria se busque donde vivir, ya sea una residencia o lo que sea. No sabes cuánto estoy de acuerdo contigo, pero no puedo hacerlo. Camila bajó los brazos, literalmente. Se echó a llorar. Era de noche, Sofía ya dormía en su cama y Valeria resoplaba deliberadamente fuerte en el catre que habían puesto en la cocina. Camila sabía que cuando su hermana menor le contara a sus padres que dormía allí, el escándalo sería inevitable. Pero tampoco podía ignorar la postura de Diego. Valeria vivió en la cocina de Camila 2 semanas y se fue con un escándalo monumental. Sus padres, para rescatar a su niñita de esas condiciones, incluso se dignaron a visitar a la hija mayor. Aprovecharon la ocasión para decirle todo lo que pensaban de ella. Diego también fue blanco de las quejas, aunque intentó defender a su esposa y explicar que simplemente no tenían espacio para huéspedes. Pero los padres de Camila se mantuvieron firmes, gastarían todo lo que hiciera falta en alquilar un piso aparte para Valeria, y no volverían a regalarle nada a su nieta. No se lo merece, dijeron. Mejor así, que no se le ocurra a tu Valeria instalarse aquí para siempre, suspiró Diego tras cerrar la puerta. No sabes cuánto tienes razón. Camila se abrazó a su esposo, agradecida de tener ese entendimiento con él. ¿Qué habría hecho sin eso? Pero el periodo de relativa calma terminó en otoño, cuando quedó claro que Valeria, aunque había ingresado en la universidad, probablemente no estaba hecha para estudiar. Bastaba con que recibiera una mala nota o faltara a clase para que corriera a ver a Camila exigiendo que su esposo solucionara todo. Si Diego quiere, puede encontrar a alguien allí, se quejaba Valeria, haciendo pucheros. ¿Sabes cuánto han invertido nuestros padres en mi educación, en el alquiler? ¿Y todo eso se va a perder porque tú y Diego son unos flojos que no quieren ayudar? Camila, no sabía que eras tan tonta. Lo soltó con tanta naturalidad que Camila se quedó muda de la sorpresa. ¡Qué descaro! Y otra vez, la esperaba una desagradable conversación con sus padres. Su padre estaba casi al borde de un infarto, y su madre apelaba al sentimiento. ¿Tan difícil es pedirle ese favor a tu marido? Valeria es sangre de tu sangre. Diego solo tiene que hacer un par de llamadas para que la traten con más humanidad. Ella no tiene la culpa y nosotros pagamos una fortuna porque estudia en modalidad privada. Camila solo soltó un bufido de desprecio. Se lo sospechaba. A ella, en su tiempo, no le alcanzó el dinero para estudiar pagando. Pero por la hija querida, claro que sí. Al final, Diego tuvo que intervenir para evitar que expulsaran a Valeria. Estaba a un paso.
pero que sea la primera y última vez, dijo Diego al salir del despacho del decano, fulminando con la mirada a su cuñada. No voy a ayudarte más, métetelo en la cabeza. Lo entiendo, Diego. Valeria parecía el vivo retrato del arrepentimiento. Bajó la mirada y se quedó así hasta que el hombre se alejó por las escaleras. Solo entonces levantó la cabeza y lo siguió con una mirada larga y pesada. Desde entonces, Valeria empezó a aparecer en la puerta del apartamento de la pareja un par de veces por semestre, al menos cuando Camila estaba presente. Pero si sabía con certeza que su hermana mayor no estaba en casa, se dejaba ver mucho más seguido por los alrededores, buscando la atención del esposo de su hermana. Valeria siempre encontraba una excusa para ir de visita y exigía que Diego se implicara en su vida. Por lo general, lo llenaba de halagos y le decía que solo él podía ayudarla, salvarla de una mala nota o incluso de la expulsión. Y aunque al principio Diego rechazaba esas peticiones con molestia, con el tiempo se acostumbró. Al menos para alguien, él era un dios, un rey, un modelo a seguir. Un día, armándose de valor, Valeria abrió bien grandes sus ojos azules y le pidió a Diego otro tipo de favor. ¿Podrías pasarte por mi piso cuando tengas un momento? Se me rompió el grifo en el apartamento y no sé qué hacer. En 2 días viene la casera a cobrar y revisar todo. ¿Podrías ayudarme? Diego no tardó mucho en aceptar. La miró con atención y asintió. Con su infalible olfato de depredador, captó la oportunidad de una presa fácil. Claro que recordaba perfectamente a qué podía llevarle ese tipo de comportamiento. Recordaba lo que Camila había hecho la última vez. Pero esta vez estaba seguro, sabría ocultar la aventura. Total, la hermanita de Camila temblaba como una hoja. Y si llegaba a hablar, siempre podría decir que lo hacía por odio, que lo quería perjudicar. Vengarse, digamos. Al día siguiente, después del trabajo, Diego fue a casa de Valeria y no logró salir de allí hasta pasadas varias horas. Camila aún no había llegado a casa, así que ni siquiera tuvo que mentir. La sensación de impunidad lo embriagaba. 50 años no es edad para un hombre, pensaba, ya verán de lo que aún soy capaz. Camila no sospechaba nada. Creía que las constantes ausencias de Diego se debían a sus nuevas responsabilidades en la escuela privada. Eso sí, ya no volvía a proponerle que se incorporara a trabajar con él, pero Camila no le daba importancia. ¿Otra vez te hicieron quedarte? Le preguntaba con compasión cuando él cruzaba la puerta a eso de las 10 de la noche. No deberías dejar que se aprovechen de ti así. Diego era pura dulzura. No le interesaba lo más mínimo que Camila sospechara algo. Justificaba su ausencia con promesas de un gran salario que, según él, llegaría en unos meses. Por ahora, decía, había que trabajar duro, lanzar un nuevo programa en la escuela. Estamos implementando robótica, decía secamente. Y me toca supervisarlo, así que imagina la carga de trabajo. Y Camila le creía. Criaba a su hija adolescente, soñaba con salidas familiares al parque o al campo los fines de semana y creía. Creía, creía, creía. Nunca habría dudado de Diego, que tantos años le había demostrado fidelidad y dedicación a la familia. La verdad salió a la luz, como suele ocurrir, de manera repentina y dolorosa. Camila enfermó y se quedó en casa. Sofía se fue al colegio, Diego había salido temprano a trabajar y ella, con fiebre alta, se quedó en la cama, pensando si debía llamar al médico o ir a la clínica por su cuenta. Necesitaba la baja médica oficialmente. Pensó que 37,8 grados centígrados no era tan grave y que era mejor ir ella misma que esperar al médico toda la mañana. Se levantó y empezó a vestirse. La clínica del barrio era nueva y grande, pero siempre había colas interminables frente a los consultorios. Resulta que los estudiantes de la universidad también eran atendidos allí, desde que cerraron su clínica universitaria por reformas. Así que siempre había muchos intentando conseguir una baja para no ir a clases. Camila se preparaba para esperar.
Para su sorpresa, ese día los astros se alinearon. En solo media hora salió del consultorio con su baja en una mano y una receta en la otra. Por fin podía volver tranquila a casa. Ya con el abrigo puesto y lista para salir del centro de salud, una voz conocida que venía de la vuelta del pasillo la detuvo. Te digo que él va a hacer todo lo que yo diga, y me va a comprar lo que yo le pida con solo señalarlo. Ese tono caprichoso no podía pertenecer a otra que no fuera Valeria. ¿Sabes cómo son los hombres de 50? Por tener una amante joven son capaces de todo. ¿Y tú crees que eres la única?, preguntó con duda una voz desconocida. Por supuesto, respondió Valeria con orgullo. Camila negó lentamente con la cabeza, desolada. ¿Cómo podían haber nacido dos hermanas tan diferentes en una misma familia? Sí, había una gran diferencia de edad, pero nunca pensó que Valeria fuera tan, sin principios. Por suerte, pensó, Sofía no es así. ¿Y no tienes miedo de que lo descubra su esposa?, preguntó la otra chica. ¿Y a mí qué? Valeria parecía burlarse. Que se las arregle él. Total, él fue profesor de universidad, y ya sabes cómo es su lema, las esposas envejecen, las alumnas de segundo año, nunca. Camila se aferró al mostrador del guardarropa con los ojos desorbitados. ¿Qué acababa de escuchar? Esa frase solo podía referirse a un hombre. Y aunque podría haber más profesores con pasado similar, ella sabía que Valeria solo trataba con uno, con su Diego. Las chicas desaparecieron por el pasillo, riéndose y hablando de lo fácil que era hacerse una radiografía durante las clases para poder faltar sin consecuencias. Camila apenas podía mover las piernas del SOC. Regresó a su departamento, donde todo ahora le parecía ajeno. ¿Cómo pudo Diego hacerle esto? ¿Por qué? Él le había jurado que nunca volvería a pasar. Durante la pausa del almuerzo, Diego llamó para saber cómo se sentía su esposa, pero Camila no quiso hablar con él. Alegó un fuerte dolor de garganta y apagó el teléfono, ahogándose en lágrimas. Ahora todo lo relacionado con Diego le causaba dolor. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer con su esposo, pero no podía reunir fuerzas para decirle que lo sabía todo. Pasó varios días largos y tormentosos al lado de un hombre al que ahora odiaba, pero no tenía valor para echarlo. Por suerte, su enfermedad servía como excusa. Diego ni se imaginaba cuál era la verdadera razón del trato distante de su esposa. Valeria, mientras tanto, tampoco pensaba desperdiciar la oportunidad de casarse con un hombre urbano y acomodado. En secreto, le había tenido envidia a Camila toda la vida. A pesar de que sus padres la adoraban, la consentían y le hacían creer que era el centro del universo, Valeria ya comenzaba a entender cómo era realmente la vida. Y comprendía, por ejemplo, que su aspecto físico no era nada especial. Nariz de botón, ojos pequeños, cabello fino, cejas y pestañas sin expresión. Lo corregía como podía con maquillaje, pero sabía que su único capital era la juventud. Era estudiante y tenía una oportunidad única para asegurarse el futuro. Lamentablemente, los chicos de su edad preferían chicas más llamativas. Así que, tras pensarlo bien, llegó a la conclusión de que Diego era el candidato perfecto. Escuchaba a sus padres decir que Diego cuidaba a su familia, se preocupaba por su esposa e hija. Podía quitar a Camila del camino, total, Sofía ya era adolescente y pronto se iría del nido. Y Diego se quedaría con un apartamento en la ciudad, nada menos. Camila ni siquiera tenía parte legal en él, y si sus padres habían puesto dinero para la entrada, podrían compensarlo a su hija menor. Así que formarían una hermosa familia ella y Diego. Camila y Sofía, que se las arreglen. Cada quien por lo suyo, y cada quien lucha por su felicidad. Valeria no soportaba que su hermana mayor viviera tranquila y sin sospechas. Recordaba que, años atrás, Camila había logrado hacer que Diego se mantuviera fiel. Por eso tramó un plan. Haría que Camila lo descubriera todo por sí misma y se fuera, dejando el camino libre.
No podía pedirle a Diego que se lo confesara todo a su esposa, así que decidió actuar por su cuenta. En una de las visitas, lo convenció de tomar vino. Unas copitas no te van a hacer daño, y luego otra más, y otra, hasta que él, que con el alcohol se adormecía, terminó dormido en el sofá del departamento que alquilaba. Valeria observaba con gusto cómo cambiaban los números verdes en el gran reloj digital. Si Diego pasaba la noche fuera, Camila no podría ignorarlo y seguramente lo llamaría para saber dónde había dormido. Ahí ya no tendría opción y tendría que irse por su propia cuenta. Al otro lado de la ciudad, Camila miraba triste por la ventana. El tráfico había disminuido y la noche se apoderaba de todo. Era la primera vez que Diego no regresaba a dormir, tan descaradamente. Claro que ella lo sabía, lo sospechaba, ya tenía planeado qué hacer, pero no esperaba tener que actuar tan pronto. Le dolía mucho. Horas antes había tenido una conversación con su suegra, que no salía de su mente. Apenas se recuperó de la fiebre, fue a ver a Esperanza. Siempre la había considerado una consejera, una aliada. Un perro, dijo secamente la mujer mayor al hablar de su hijo. Y no me mires así, Camila, no lo voy a defender. Un perro es un perro, ¿qué se le va a hacer? Pero es su único hijo. Camila se encogió de hombros, visiblemente nerviosa. No hay nadie más. Tonterías, cortó Esperanza. Por mi propio bien, repito, por mi propio bien, Diego no tiene lugar en mi casa. Tranquila, Camila. Esta batalla no la peleará sola. La verdad, Camila no terminaba de creer esas palabras. Una cosa era la nuera, aunque fuera de años, otra, el único hijo, al que una madre siempre protege. Te equivocas si piensas que miento, dijo Esperanza mientras le servía otra taza de té con bergamota. Piensa, esa Valeria empezará a manipular a Diego, a alejarlo de mí. ¿Y tú crees que quiero quedarme sola en mi vejez? Tú y Sofía no me deben nada. Pero si ahora no me pongo de tu lado, me quedaré sin nadie. Diego tiene más de 50 y sigue sin madurar. Ni siquiera sabe cuidarse a sí mismo, mucho menos cuidarme a mí. Y yo ya me acerco a la ancianidad. Claro que no podré ayudarte mucho, pero al menos no seré un apoyo para él. Puedes contar conmigo. Y si hace falta, también puedo ayudarte con Sofía. Ya es grande, pero sigue siendo una niña sensible. En ese consejo improvisado entre mujeres, acordaron que Sofía pasaría la noche con su abuela. Camila sintió que había sido lo mejor. Si Diego quería guerra abierta, ella ya no iba a tener miedo. Apenas abrió los ojos, Diego se dio cuenta de lo que había pasado. Saltó del sofá, le hizo un gesto rápido a Valeria y salió disparado en el coche. Tenía que inventarse algo para Camila. Diría que fue a casa de un amigo, bebió y se quedó dormido. Casi una verdad. Pero, ¿por qué Camila no lo había llamado ni una vez? Qué raro. Nada típico en ella. Los semáforos parecían confabularse contra él, todos en rojo cuando llegaba. El ascensor subía más lento que nunca, como si quisiera hacerlo enojar. Y al abrir la puerta de casa, listo para desplegar una flor de disculpas, lo primero que vio fueron las maletas en la esquina. ¿Tenemos visita?, preguntó con entusiasmo fingido. Bueno, ya sabes que como buenos anfitriones, los recibiremos con gusto. Camila salió del dormitorio. Estaba calmada, peligrosamente calmada. No era la reacción que Diego esperaba. No, el que se va eres tú, querido, dijo con una sonrisa serena. Y ni siquiera quiso hablar con él sobre los motivos. Solo le recomendó que le preguntara a Valeria. Para Diego, fue un golpe descubrir que su esposa lo sabía todo. No se atrevió a discutir. Vio el estado de ánimo de Camila. Con aire de víctima incomprendida y asegurando que ella acabaría rogándole de rodillas, recogió sus maletas y las bajó al coche. Planeaba quedarse un tiempo en casa de su madre y luego decidir qué hacer. Pero no fue tan fácil.
Esperanza lo echó desde la puerta. Ya estoy vieja para este tipo de circo. No me vengas a poner los nervios de punta ni a llevarme al infarto. Estoy feliz de recibir en mi casa a un hijo de familia, no a un galán de cama ajena. Y además, tu hija está aquí. No tiene por qué ver a su papá en este estado. Fuera de aquí, Diego, no me arruines el día. Completamente atónito, Diego regresó al departamento alquilado donde vivía Valeria y se quedó sentado en el coche o en una banca frente al edificio hasta que su amante volvió de clases. En el fondo, la joven estudiante estaba encantada. Al fin había logrado arrancar a Diego de su familia. Sería suyo. ¿Qué importaba la diferencia de edad? No pensaba guardarlo en conserva. Muy pronto desalojarían a Camila del departamento y se mudarían allí. Todas sus amigas del pueblo se morirían de envidia. Pero la realidad era muy distinta. Completamente distinta a sus ingenuos sueños. A Diego le costaba aceptar que, después de tantos años de matrimonio, su esposa lo hubiera echado y que ni su propia madre lo hubiera apoyado. Y en cuanto a los bienes, Esperanza fue muy clara. Si Diego llegaba a mencionar dinero o la cuota del departamento en una conversación con Camila, en ese mismo instante redactaría un testamento dejando su piso de 2 habitaciones a nombre de Camila y Sofía. Pero soy tu hijo. Diego no podía creer lo que oía. Un hijo fracasado, respondió la mujer con tristeza. Un hijo que no me traerá ni un vaso de agua en mi vejez. Y tu nueva mujercita menos. Así que solo puedo contar con Camila y Sofía. Ellas heredarán todo lo mío. Valeria no lograba asimilar que seguían viviendo en un piso alquilado y que además el alquiler lo pagaban sus padres. Diego de pronto se dio cuenta de que ya no tenía 30 años, no tenía vivienda propia y, en caso de quedar solo, sería un vagabundo literal. La avaricia lo invadió. En lugar de llevar a su amante a restaurantes o regalarle celulares de marca, como ella soñaba, Diego comenzó a ahorrar hasta la última moneda. Me voy a comprar aunque sea un estudio para cuando sea viejo, ya que todas las mujeres me han abandonado, decía con pesar, moviendo la cabeza. A Valeria no le gustaba nada. Atacaba a su amante, lo recriminaba, e incluso un día fingió estar embarazada, comprándole a una compañera de clase un test de embarazo positivo. Diego miró la tira con 2 rayitas y respondió con frialdad. Lo único que vas a sacar de mí son una pensión mínima y ni un céntimo más. ¿Por qué mínima?, preguntó Valeria, perpleja. No se esperaba eso. Porque voy a renunciar a la escuela privada y trabajaré en una pública, respondió Diego con voz venenosa. Trabajaré de tutor de forma no oficial y me ganaré la vida así. Y tú contarás las migajas. No te vas a aprovechar de mí. Valeria comprendió que era mejor no seguir presionando. Ya no se podía pensar en volver a su ciudad luciendo un anillo y diciendo que un hombre rico la trataba como a una reina. No, ahora veía claro que incluso podía perder a Diego. Por supuesto, no lo amaba. ¿Cómo amar a alguien con tanta diferencia de edad? En su cabeza de chica joven no entraba esa idea. Como medio para lograr un objetivo, Diego era útil. Pero su corazón seguía en silencio. Mientras tanto, Valeria prefería callar y no provocar a Diego, que cada día la culpaba más abiertamente de todos sus fracasos. Camila, por su parte, corría como una ardilla tratando de salir adelante tras la traición de Diego. Por suerte, su suegra la apoyaba. Y cuando Camila intentaba agradecerle con lágrimas en los ojos, Esperanza simplemente sonreía y le acariciaba el hombro. No te preocupes tanto, mujer. Me estoy cuidando a mí misma. Ustedes, mis chicas, no van a abandonar a esta vieja. Pero de Diego ya no espero nada bueno. Si no es esta muchachita, será otra la que lo enrede. Así que estamos en paz, Camila. Poco a poco, la vida de Camila volvió a su cauce. Seguía viviendo con Sofía en ese mismo departamento de una habitación que alguna vez compró con su esposo. Solo habían cambiado las cerraduras, por si acaso.
Diego volverá a aparecer, gruñía su suegra. Ya verás, cuando lo echen de allá, volverá. Así que mantente firme. Y Camila estaba de acuerdo con cada palabra de esa mujer admirable y fuera de lo común. Ella también entendía que el amor de Valeria no duraría y que Diego volvería a tocar su puerta. Lo que no pudo prever Camila fue la reacción de sus padres. Al parecer, Valeria no les había contado los detalles de su relación y solo dijo que ahora vivía con un hombre. Su madre, lejos de consolar a Camila, la llamó para regañarla. ¡Qué sinvergüenza! Le soltó sin rodeos. No solo te desentendiste de la educación de tu hermana, ahora ni siquiera quieres ayudarla. Valeria vive a lo justo, ahorra en todo, y el tipo con el que se fue no es muy generoso. Y tú, Camila, ni te inmutas. Si tú te agarraste un buen marido, deberías ayudar a la familia. Exigió sin un ápice de vergüenza. Dile a Diego que dimos dinero para ese departamento con la condición de que no se desentendieran de la familia. Camila no pudo evitar reírse cuando le respondió a su madre. Puedes decirle todo eso directamente a Diego. Llama a Valeria y pídele que te lo pase al teléfono. Mira quién habla. En vez de compadecerte de tu hermana, te pones así. Así que eres tú la que le exprime hasta el último centavo. Y encima nosotros tenemos que pagar el alquiler del piso donde vive con Valeria. Déjate de chantajes. Él solo está obligado a pagar la pensión de Sofía, y punto. Cara dura. Adiós, mamá. Camila colgó la llamada y bloqueó el número de su madre. Tal vez debería haberlo hecho mucho antes. Diego apareció en la puerta del departamento como si nada hubiera pasado, justo un mes después de que Camila lo echara. Se había arreglado lo mejor posible para la visita, quería causar una excelente impresión en su exesposa. Y sí, se veía rejuvenecido y bien presentado. Vamos, ¿qué no pasa en la vida?, dijo, metiéndose al departamento sin que Camila lo hubiera invitado a entrar. Vivimos tantos años juntos. Se podría decir que compartimos muchas penas. Y ahora me sales con que quieres pelear. Yo no estoy buscando ninguna pelea. Simplemente no quiero tener nada que ver contigo. Camila señaló la puerta con la cabeza. Y además, llego tarde. Así que, hazte a un lado. Tengo derecho a ver a mi hija. Diego alzó el mentón, intentando parecer desafiante e inquebrantable. Sofía está con su abuela y no quiere verte, respondió Camila, repitiéndose mentalmente que debía tener paciencia. Diego entendió que estaba a punto de ser echado de nuevo. Pero no quiero irme, gimió con desesperación. Tienes que entender que fue un momento de locura temporal. Además, fue tu hermana la que me emborrachó. Sí, me emborrachó a propósito para que no pudiera irme. Ella lo planeó todo. Y hasta sospecho que fue contigo, para quitarme mi parte del departamento. Camila lo miró como si estuviera loco. ¿Estás diciendo que por media vivienda vale la pena hacer todo este drama? No te creas tan importante, Diego. Y ahora lárgate, voy a cerrar la puerta. O si no, voy a tener que tomar otras medidas. ¿Qué haces ahí parado? Diego se negaba a aceptar la realidad. Aunque le indicaban la puerta constantemente, él seguía apareciendo, exigiendo ver a su hija. Pero Sofía no era ninguna ingenua y, cuando llegó el momento, le dijo a su padre en la cara todo lo que pensaba de los hombres que rompen sus promesas y se meten en camas ajenas. «Es tu culpa», gritaba Diego como un loco mientras empacaba para irse del departamento de Valeria. «Si no fuera por ti, yo seguiría con mi familia. Tú lo planeaste todo». «Mira quién habla», respondió Valeria, decepcionada de sus sueños y expectativas. «Si estabas esperando como un viejo perro a ver quién se te cruzaba. Yo solo estaba ahí, y era la más bonita. ¿Te viste al espejo últimamente?». Le lanzó Diego una última mirada despreciativa antes de azotar la puerta. Ni en tiempos de hambruna alguien te escogería por un saco de papas. Aunque bueno, tienes razón,
simplemente estaba cerca. Así fue como la parejita terminó, para disgusto mutuo. Y ninguno logró volver al punto en el que estaban meses atrás. Valeria siguió viviendo en el departamento alquilado y estudiando con dificultad. Aguantó hasta el tercer año, pero no pudo aprobar el semestre de invierno y fue expulsada. Justo antes, su padre sufrió un infarto, no podía seguir trabajando tanto a su edad y no había dinero para arreglar con los profesores ni pagar el siguiente semestre. La madre, escuchando los lamentos de su hija menor por teléfono, intentó contactar a Camila para pedir ayuda. Pero para su sorpresa, el número ya no funcionaba. Tampoco respondía desde otros números. «Ya verás», murmuró con rencor la mujer. Estaba convencida de que Camila seguía sufriendo por la traición de Valeria y Diego, y no veía nada de malo en que ayudara a su hermana en un momento difícil. Cualquiera tenía un pasado. Ahora había que ayudar al padre con el tratamiento y a Valeria con sus estudios. Y ella ya no era joven. Los hijos adultos deben ayudar a sus padres, punto. Camila ya tenía una hija adulta. Que al menos la chica trabajara en verano, pensaba la madre. Que trajera algo de dinero extra. Mientras tanto, ellas dos vivían como reinas, mientras los demás apenas sobrevivían. Pero restablecer el contacto con Camila no fue posible. Cuando, después de mucho pensarlo, la madre logró contactar a su exyerno, se enteró de que el departamento había sido vendido con el consentimiento de Diego, y que Camila se había ido sin dejar dirección ni número nuevo. «Ya me dieron mi parte del dinero, y no tengo más reclamos», gruñó Diego por teléfono, y así terminó la conversación. Obviamente no le iba a confesar a su suegra que Camila simplemente había recibido una promoción, una oferta para ser directora de una escuela en otro distrito. Tras pensarlo bien y hablarlo con Esperanza y Sofía, decidió vender el departamento, tomar su parte y comprar algo nuevo por allá. Esperanza quiso regalarle sus ahorros a su nieta para que la parte de la nueva vivienda quedara a nombre de Sofía. «Ya ves cómo es la vida», suspiró. «Siempre hay que tener algo propio, sobre todo siendo mujer. Sofía se casará, tendrá hijos, y uno nunca sabe cómo saldrá todo. Yo no tengo cómo comprarle un departamento, pero si juntamos nuestro dinero, podemos conseguir algo muy bueno». «Perfecto», dijo Camila, radiante. «Entonces le damos a Diego su parte, para que no tenga excusas ni le esté echando cosas en cara a Sofía. Con lo que queda, nos alcanza, quizás no para algo lujoso, pero sí suficiente. ¿Sabe qué, Esperanza? Ya estoy harta de deber favores en esta vida». «Tienes razón», asintió la mujer. Así fue como Sofía y Camila consiguieron una nueva vivienda. Diego no tenía acceso a ese lugar, así que no sabía ningún detalle. Solo supo por su madre que su hija tenía su propio espacio. Con su parte del dinero, Diego compró una pequeña habitación. Su prestigio profesional ya no era el mismo, los jóvenes profesores le pisaban los talones. Estaba preocupado por no poder pagar ni un crédito para un apartamento. Por eso, se conformó con una habitación en un piso compartido. Y con eso, ya se sentía afortunado. Con el tiempo, Camila miró a su alrededor y entendió que había muchos hombres dignos más allá de su primer amor. Y sus criterios para elegir pareja ya no eran los mismos que 20 años atrás. Sofía era independiente, se preparaba para entrar a la universidad, y su madre tenía libertad para rehacer su vida. A pesar de su alto cargo, Camila encontraba tiempo para ella y conoció a alguien adecuado. Por eso, nadie se sorprendió cuando la invitaron nuevamente al ayuntamiento, esta vez, por asuntos del corazón. «No sé, Esperanza. No estoy segura de casarme», dijo, confundida, mientras tomaban té en la cocina. «Si no lo intentas, no lo sabrás», respondió la anciana, poniendo su mano arrugada sobre la de su nuera. «A tu edad, la vida apenas comienza. Tu hija ya es grande, tienes tu casa por si necesitas regresar. Si yo tuviera 40 años menos, me uniría contigo a buscar galanes. Pero bueno,
te toca a ti representarnos a las dos. ¿Me vas a invitar a la boda? Camila miró atentamente a su suegra y, de pronto, sonrió. Con aliados así, de verdad que no hay nada que temer.